presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos, tal como se los anunciábamos. Nuestra entrevista hoy en Telebuen Día es con Matías Rodríguez, director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, un placer, un gusto. Un tema del cual se habla mucho en campaña, ¿no? Las políticas sociales, las políticas asistenciales, y después, no digo que sale de la agenda, pero salvo que ocurra alguna cuestión particular, que deposite el tema de nuevo en la agenda y que este asunto se instale, como que se le pierde un poco el hilo de qué es lo que se hace. ¿En qué están trabajando fuertemente, sobre todo en la previa de la discusión presupuestal, que me imagino que es algo muy importante para ustedes también para encarar el quinquenio? Bien, a ver, desde el Ministerio de Desarrollo Social, pero desde la agenda de las políticas sociales en general, tenemos varios desafíos, ¿no? Un desafío claramente asociado al bienestar, ¿no? Al bienestar que tiene que ver con seguir fortaleciendo las políticas de bienestar y de protección social para el conjunto de la población, pero particularmente para aquel sector de la población donde todavía se siguen concentrando un conjunto de vulnerabilidades, de vulneración de derechos. Uruguay tiene un desafío importante en términos de seguir consolidando una generación, digamos, de políticas redistributivas que puedan consolidar muchos de los avances, de los logros que hemos tenido hasta ahora, muchas de las políticas que hemos venido desarrollando, pero al mismo tiempo avanzar hacia logros en otras dimensiones que hacen al bienestar. Uruguay ha venido desarrollando las grandes reformas estructurales, la reforma de la salud, la reforma tributaria, el nuevo régimen de asignaciones familiares, la reforma laboral, el aumento del presupuesto en la educación, la creación del Ministerio de Desarrollo Social y la diversificación de políticas focalizadas de combate a la pobreza que de alguna manera explican los datos que hoy tenemos, ¿no? Seguramente recordás, en Uruguay hace 10 años hablábamos del 40% de la población se encontraban en situación de pobreza, 1 millón de pobres. Hoy estamos en menos del 10%, y eso de alguna manera se explica, directamente se explica por el desarrollo de este conjunto de políticas. Entonces, mirando... Ahora, tener menos pobreza, ¿es tener una mejor sociedad? Bueno, definitivamente, ¿no? Avanzar hacia la igualdad, que se entienda la pregunta. Que haya menos pobres, que claramente hay menos personas pobres o menos personas con dificultades económicas, redundó en que la sociedad sea mejor, no para esas familias en particular, sino tenemos, por ejemplo, una sociedad menos violenta, una sociedad más armoniosa, una sociedad más educada. A ver, yo creo que avanzar hacia mayores niveles de igualdad, mirando el conjunto de las vulnerabilidades, es avanzar hacia una mejor sociedad, definitivamente. Estoy convencido que hoy Uruguay está en una mejor situación de bienestar de lo que estaba hace 10 años. Y eso está directamente vinculado con este conjunto de políticas, pero eso no significa que no tengamos todavía enormes desafíos que tienen que ver con mirar la vulneración de derechos, la pobreza, desde una mirada multidimensional. La pobreza solamente vista desde los ingresos es una forma de verlo, y es como los países de alguna manera medimos y comparamos con nosotros mismos la pobreza, y eso es una forma de verlo, pero también tenemos que tener otros avances asociados a los logros educativos, a garantizar trayectorias educativas que permitan la inclusión social, avanzar en términos de la formalización en el ingreso al mercado de trabajo, avanzar en romper con la segregación residencial, en fin. Definitivamente el desafío de hoy pasa por mirar la pobreza desde la mirada multidimensional, y esto supone entonces más que nunca la articulación de las políticas públicas, ¿no? Al Ministerio de Desarrollo Social sí le toca poner en juego un conjunto de dispositivos que tienen que ver justamente con atender a un grupo de población, pero que suponen siempre la articulación con otros. El MIDES desarrolla políticas y apuesta a seguir consolidando durante este periodo un conjunto de políticas que tienen que ver con la inclusión laboral. El programa Uruguay Trabaja, las cooperativas sociales, el acompañamiento a los emprendimientos productivos, el apoyo en la comercialización, la estrategia del monotributo como una forma de formalización también a muchos a las cooperativas, a los trabajadores, la marca social. Ahí tenemos un paquete de medidas que tienen que ver con la integración sociolaboral. Luego tenemos un conjunto de paquetes que tienen que ver con lo educativo, con las propuestas socioeducativas. El MIDES tiene una larga experiencia de trabajo junto con el Ministerio de Educación y Cultura, con la ANEP, desarrollando distintos programas de integración educativa, aulas comunitarias, FPV, compromiso educativo, tránsito educativo.
hoy estamos justamente también en una etapa de discusión junto con los actores de la educación, en la redefinición también de los aportes, de las colaboraciones y jugando muy fuertemente en la complementariedad. Pero también el MIDES desarrolla acciones que tienen que ver con la proximidad. Y ahí vale destacar algunos ejemplos. Cuando digo proximidad me refiero a estar cerca de aquellas situaciones donde la vulnerabilidad, la vulneración de derechos se expresa con mayor fuerza. Ahí hay 3 ejemplos que son bien importantes. El programa Uruguay Crece Contigo, el programa Jóvenes en Red y el programa Cercanías. El programa Jóvenes en Red es un programa que trabaja justamente con jóvenes que están desvinculados de los ámbitos educativos y laborales. Un programa que ha tenido realmente resultados bien importantes. Una de las evaluaciones que se hizo hace algún tiempo marcaba que 6 de cada 10 jóvenes que se integraban al programa se revinculaban a los ámbitos educativos y los ámbitos laborales. Uruguay Crece Contigo, un programa que trabaja con la primera infancia, atendiendo a la población entre 0 y 4 o incluso a las mujeres embarazadas, ¿no? Por lo tanto, desde el embarazo hay un acompañamiento de aquellas situaciones de vida donde la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad sanitaria se expresa. Y el programa Cercanía es un programa que acompaña también a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Ya vamos a estar profundizando en torno a alguna de las iniciativas, pero antes, y casi como una pregunta general, si tuviera que describir un modelo de sociedad que crees la que debería seguir nuestro país, ¿hacia dónde apuntaría? ¿Es una sociedad como la nórdica, la de Noruega, Suecia, Finlandia? ¿Una sociedad del Estado benefactor, como en su momento se desarrolló, por ejemplo, en España? ¿Cuál es el norte que Uruguay debería seguir? Usted, que es el director de Políticas Sociales, nada más ni nada menos del Ministerio de Desarrollo Social. A ver, yo creo que Uruguay tiene que construir su propio modelo, ¿no? Seguro que hay que inspirarse en experiencias internacionales. Seguramente que hay que inspirar las experiencias de los países nórdicos. Seguramente ahí hay un desarrollo de la protección social y del estado de bienestar que tenemos que mirar con mucho detenimiento y que supone, en definitiva, pensar un Estado y políticas públicas que aseguren y que garanticen el ejercicio de derechos del conjunto de la población. Contémosle a la gente que tiene, por ejemplo, una sociedad nórdica o que promueve el Estado de Noruega que en Uruguay todavía no se ha alcanzado. Bueno, a ver, más allá del ejemplo puntual, yo creo que ahí, en términos generales, son sociedades que no toleran la desigualdad. Que el punto de digamos, el bienestar y las políticas sociales no solamente se reducen a una transferencia monetaria, a una política pública, a un servicio, a una prestación, a la política educativa. El bienestar tiene que ver con la felicidad. El bienestar tiene que ver con la posibilidad de estar mejor. Tiene que ver con la posibilidad de reconocernos como parte de una misma sociedad, de un mismo país. Tiene que ver con una construcción social también asociada a la integración, a la convivencia y a reconocerse como parte de un mismo colectivo con un destino común. Y en ese destino común, ¿no? En ese destino común, nadie puede quedar por el camino. Yo creo que es parte de los aprendizajes que tenemos que tener de otras sociedades donde la tolerancia frente a la desigualdad es realmente baja, digamos. Nosotros acá somos muy tolerantes. Yo creo que como sociedad, muy poco tolerantes ante la desigualdad. Yo creo que como país tenemos todavía una deuda social enorme, que hemos avanzado, no hay duda, los datos que recién mencionaba en relación al 40% de pobreza en la población hace 10 años, más del 50% en la primera infancia, y hoy menos del 20%. Eso, por suerte, Uruguay ha avanzado y mucho, reorientando el gasto público social, incrementando las políticas sociales, desarrollando políticas de acompañamiento, de proximidad, distribuyendo el bienestar de otra manera, ¿no? Porque el bienestar no solamente se distribuye, insisto, con una transferencia monetaria, con un servicio de orientación, se distribuye también en la construcción de las reglas de juego, en lo laboral, en lo educativo, en garantizar el acceso a oportunidades. Y yo creo que el principal aprendizaje que como país deberíamos hacer en relación a las experiencias internacionales, los nórdicos u otros pueden ser también, pasa justamente por entender de que todos somos parte de una misma sociedad donde tenemos que avanzar también hacia mayores niveles de equidad en lo socioeconómico, pero también de confianza interpersonal, de convivencia, de respeto a la diversidad y de reconocernos como parte de un colectivo con un destino común donde nadie puede quedar por el camino.
Yo soy de principios de los 80, es decir, toda mi infancia la pasé durante los años 80 y mi adolescente en los 90 y los 2000. Y a mí, que soy una persona joven, fácilmente logro reconocer cómo el entramado social se ha ido deteriorando, cómo eso que usted mencionaba de la buena convivencia, las buenas prácticas, en estos últimos años se ha perdido e incluso se ha perdido muy profundamente en algunos casos. ¿Cómo se hace para restablecer eso? Esa sociedad en la que yo me crié por lo menos en la década de los 80, que tenía sus falencias obviamente, pero que tenía una sociedad mucho más, con una hermandad mucho mayor, mucho más, no sé si decirle solidaria, pero era una sociedad donde todos nos respetábamos mucho más. A ver, definitivamente que Uruguay tiene que avanzar en mayores niveles o mejores mecanismos de resolución de conflictos, de convivencia. Creo que todos podemos compartir efectivamente que hay situaciones que también nos interpelan mucho como sociedad en términos de cómo resolvemos algunas cosas, ¿no? Cuando la violencia opera como un mecanismo para resolver conflictos, es algo sobre lo cual tenemos que intervenir. También hay situaciones que también antes vivíamos en una sociedad seguramente mucho menos plural, mucho menos diversa, mucho menos abierta a los cambios, seguramente mucho menos abierta a la diversidad. Y creo que eso en los 80 no lo teníamos seguramente. O en los 90. Y creo que hemos avanzado en reconocer la pluralidad, y eso es avanzar también en términos democráticos, ¿no? Reconocer y respetar profundamente y de manera honesta la diversidad, y creo que Uruguay en ese sentido ha avanzado y mucho. Pero comparto contigo el desafío que tenemos. Particularmente, hoy nos estamos planteando avanzar, hoy estamos en pleno proceso de discusión y de diseño, ¿no? De un plan que busca justamente atender este aspecto que tiene que ver con la convivencia, ¿no? Estamos desde el Consejo Nacional de Políticas Sociales, un ámbito que reúne a todos los ministerios del área social, trabajando en una comisión específica en pensar un plan nacional de desarrollo comunitario, de mejora de la convivencia y desarrollo comunitario. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo? Bien, ahí estamos pensando básicamente en identificar distintos territorios a nivel nacional, en todos los departamentos, un programa que apunta a poner en juego distintos contenidos que tienen que ver con el arte, con la cultura, con la recreación, con la actividad física, poner contenidos en los territorios a los efectos de generar actividades y estrategias de apropiación del espacio público, ¿no? Estamos hablando de campeonatos deportivos, de actividades musicales, artísticas en general, participar en eventos que tienen que ver con el deporte, en talleres específicos de teatro, de danza, de percusión. Estamos hablando de incorporar también herramientas vinculadas a la mediación, ¿no? Cuando la violencia opera como un mecanismo para resolver conflictos, la palabra tiene que emerger y tiene que posicionarse y disputar a la violencia. Entonces, mediación, mejorar infraestructuras también. Nos parece que acá hay actores que son actores comunitarios, como los clubes sociales y deportivos, que juegan un papel importantísimo ya en esto de la convivencia, en dar contenidos educativos, deportivos, en barrios, en comunidades, que nos parece fundamental apoyar. Entonces, estamos pensando en un plan que ponga en juego muchos de los dispositivos que hoy están funcionando, como las plazas de deportes, como los centros MEC, como las usinas de la cultura, como los SOCAT del Ministerio de Desarrollo Social, que puedan alinear sus acciones al mismo tiempo que incrementar con contenidos deportivos, culturales, artísticos, mediación y mejora de la infraestructura, son algunos y una apuesta fuerte a la participación, al voluntariado, para poder construir escenarios más amigables donde la convivencia. Hay una campaña muy buena del programa Claves que habla de un trato por el buen trato. Y nosotros tenemos que empoderarnos con mensajes como esos. Yo creo que este plan de convivencia, en definitiva, va a apuntar a poder construir escenarios comunitarios donde la posibilidad de encontrarte con los otros en tu barrio, en el espacio público, al mismo tiempo que favoreciendo la participación, favoreciendo la mediación, sean estrategias que permitan construir comunidad y construir este sentido común del que hablábamos más temprano. ¿Pero habrá disposiciones generales para todos en la sociedad, más allá de si eventualmente participamos o no de estas actividades? Bueno, esta es una estrategia específica que va a hacer algunos territorios en particular y que la idea es ir extendiéndolo.
por lo pronto el plan, hasta donde hemos avanzado, no prevé disposiciones generales, digamos, sino que prevé sobre todo contenidos y estrategias específicas puntuales en territorios, pero con un alcance nacional. Pero, por ejemplo, ¿es posible que en Uruguay se empiece a hablar fuertemente, algo que usted mencionaba, las instancias de mediación? En otros países no muy lejanos, en Argentina, por ejemplo, las instancias de mediación muchas veces previenen que un diferendo llegue a los estrados judiciales. Parece ser una realidad un tanto lejana hoy para el Uruguay, pero ¿es probable pensar en empezar a institucionalizar la mediación como una institución de acuerdo previa a un diferendo judicial? A ver, ahí me consta que el Ministerio del Interior ha venido trabajando en ese punto. Yo soy un convencido que hay una línea de trabajo bien interesante en ese aspecto, justamente por esto que decís, que en relación a que la mediación es una estrategia específica, un dispositivo específico que permite no judicializar algunos conflictos que son de índole comunitario o que de índole menor y que muchas veces el Poder Judicial no atiende, digamos, ¿no? Entonces, claro, para aclarar a la gente, porque muchas veces puede no saber de lo que estamos hablando. En algunos países lo que sucede es cuando dos personas en un barrio, en el ámbito que sea, tienen un diferendo y tienen posiciones, no sé si decir irreconciliables, pero sí una coyuntura particular que los tiene alejados o enfrentados, hay una instancia previa a lo judicial en la cual se intenta acercar las partes y muchas veces se consigue, lo cual produce, entre otras cosas, un alivio también para el sistema judicial. Exactamente. Yo creo que, digamos, quisiera pensar que sí. Creo que me consta que hay experiencias que se han venido desarrollando en algunos lugares, que desde el Ministerio del Interior hay una experiencia puntual, que también desde este plan de convivencia vamos a procurar también trabajar en esa línea. Yo quisiera pensar que sea una línea que se vaya instalando cada vez más y que busque también roles distintos para distintas instituciones. Y creo que es seguramente un camino que apunta también a convivir mejor, que apunta a poner en juego la palabra, a poner en juego el entendimiento, a que cuando algo que se ha cometido contra otro pueda ser resarcido, seguramente las dos partes van a salir mejor de ese proceso, ¿no? Estoy convencido que sí. Y en cuanto al voluntariado, ¿qué se puede hacer? Bien, el voluntariado. Estamos en proceso también de diseño y de implementación futura de un programa nacional de voluntariado y prácticas solidarias. Uruguay tiene una riquísima experiencia en materia de voluntariado. ¿Está cuantificada la cantidad de jóvenes o personas voluntarias que desarrollan tareas sin recibir remuneración en el Uruguay? Es que se hizo hace algunos años una encuesta nacional de voluntariado y lo que marca es que el 20% de la población participó alguna vez de alguna práctica de voluntariado. Es un número importante, ¿no? El 20% de la población en algún momento de su vida participó en alguna instancia de voluntariado. Esa encuesta lo que nos dice también es que mayoritariamente son jóvenes y personas mayores, ¿no? Y que hay muchas personas que no participan, que no hacen voluntariado porque no saben dónde hacerlo, porque no tienen un espacio donde hacerlo. Nosotros estamos convencidos que en esa construcción de esa sociedad futura, de esa sociedad ideal de la que hablabas hoy, el voluntariado tiene un lugar enorme, ¿no? Ya lo tiene, porque hay el movimiento social, el movimiento religioso, el movimiento sindical, los centros educativos, a nivel comunitario. Existen muchas experiencias de voluntariado y prácticas solidarias y por eso desde el Estado queremos impulsar una estrategia específica que apunte a convocar a todas las personas que quieran sumarse a poner en juego sus aprendizajes, sus saberes, para que puedan remangarse y sumarse en una agenda específica relacionada a alguna política en particular. Hoy tenemos algunos ejemplos claros. Compromiso educativo, un programa de integración educativa de segundo ciclo de educación media, donde convocamos a estudiantes universitarios y de formación docente a que sean voluntarios. El Plan Juntos. El Ceibal también tiene una red de voluntarios importantes en ese sentido. Hoy lo que estamos haciendo es identificando, ¿no?, en distintas políticas públicas, el Sistema Nacional de Emergencias, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la DINAMA,
en ámbitos educativos, en el INAU, en el Ministerio de Desarrollo Social, con gobiernos departamentales y municipales. La intención es poder identificar distintos lugares, áreas de inserción del voluntariado. Sobre noviembre y diciembre y seguramente principios del año próximo vamos a estar haciendo una gran convocatoria nacional para que las personas puedan inscribirse para poder desarrollar una práctica de voluntariado. Va a haber para una especie nosotros de registro de voluntarios. Va a haber una convocatoria, un registro. Para nosotros es clave que aparte del registro exista formación, exista acompañamiento, exista reconocimiento. Eso es fundamental para nosotros. Lo estamos haciendo también en diálogo con la sociedad civil, con los actores del voluntariado. Existe una mesa nacional de voluntariado con la cual estamos trabajando y estamos dialogando, y una cantidad de colectivos con los cuales dialogamos para construir esta política. Vamos a estar discutiendo este programa sobre fines de agosto con estas organizaciones. Nos parece fundamental también, también se va a prever un seguro, ¿no? La ley de voluntariado hoy por suerte, nos obliga en términos de darles un seguro a cada uno de los voluntarios. Creemos que esta es una semilla importante en esto de construir también el bienestar. ¿Va a haber un seguro para quienes desarrollen tareas de voluntariado? Por supuesto. Seguro, para eventualmente si llegan a tener algún inconveniente. Por supuesto, exactamente. Va a haber acompañamiento, formación, un seguro y estamos muy convencidos de que esta es una estrategia que entusiasma, que convoca y que tenemos una expectativa bien alta acerca de la cantidad de uruguayos y uruguayas que se van a sumar a seguir transformando el país, a seguir construyendo esa sociedad que todos queremos, a avanzar en más y mejor bienestar. Ojalá porque nos haría muy bien a todos. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Muchísimas gracias. La pausa y enseguida seguimos con más información.